Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde nos embarcamos en un fascinante viaje a través de los textos sagrados, descubriendo las profundidades ocultas de la sabiduría antigua. Hoy, nos sumergimos en los capítulos finales de la vida del rey Salomón, una historia llena de sabiduría, riqueza y peligros del poder. Salomón, el sabio y amado rey de Israel, ascendió al trono en medio de rivalidades familiares e intrigas políticas. Elegido por Dios mismo, el reinado de Salomón se caracterizó por una sabiduría sin igual y logros extraordinarios. Desde la construcción del magnífico templo de Jerusalén hasta sus alianzas diplomáticas con reinos vecinos, él brindó prosperidad y unidad a su pueblo. Pero en medio de su grandeza, yace una vulnerabilidad que lleva su reinado al borde de la destrucción. Pero ¿cómo terminó todo? ¿Fue la sabiduría de Salomón suficiente para superar los desafíos que enfrentó, o fueron sus propias acciones las que llevaron a su caída? ¿Qué lecciones podemos extraer del ascenso y la caída de este legendario rey? Únete a nosotros mientras desentrañamos la cautivadora historia del rey Salomón, donde la sabiduría se encuentra con la vulnerabilidad y las lecciones dan forma a los destinos. No te pierdas esta exploración iluminadora, dale al botón de suscripción y comparte tus pensamientos en los comentarios. Ahora, embarquemos juntos en este fascinante viaje. Comencemos. Salomón, hijo del rey David y Betsabé, emerge como una figura prominente en los textos bíblicos. Es reconocido por su sabiduría sin igual, inmensa riqueza y su papel fundamental en la construcción del Templo de Jerusalén. Sin embargo, su camino hacia el trono de Israel estuvo lleno de desafíos e intrigas familiares. Tras el fallecimiento de David, su hijo Adonías intentó audazmente tomar el poder. Sin embargo, a través de la intervención profética de Natán y Betsabé, Salomón, el elegido de Dios, fue coronado legítimamente como el rey. La revelación divina dada a David, como se registra en el primer libro de Crónicas 22, fue inequívoca. Dios declaró: «Tú has derramado mucha sangre y has librado muchas guerras, por lo tanto, no construirás un templo en mi honor. En cambio, será tu hijo, un hombre de paz y tranquilidad, quien llevará a cabo esta sagrada tarea en Jerusalén». Y así sucedió que Salomón, agraciado con el nombre que significa paz, llevó serenidad a Israel durante todo su reinado, aplacando a todos los adversarios que rodeaban al reino. Salomón, cuyo nombre deriva de la palabra Salom, que significa paz, también es mencionado en la Biblia como Jedidías, lo cual significa ser amado por el Señor. El reinado del rey Salomón sobre Israel abarcó aproximadamente 40 años, teniendo lugar entre los años 971 y 931 AC. Si bien los primeros años y la juventud de la vida de Salomón siguen siendo en gran parte desconocidos, podemos establecer una comprensión contextual basada en relatos bíblicos sobre la vida familiar de David. David, conocido por sus múltiples esposas, enfrentó numerosos desafíos familiares, lo que resultó en luchas de poder e intrigas entre sus esposas e hijos. Salomón emerge en la historia bíblica durante un periodo tenso dentro de la familia real, a medida que la batalla por el trono de Israel se desarrolla debido a la vejez y debilidad del rey David. Antes de este episodio crucial, Absalón, medio hermano de Salomón, intentó apoderarse del trono de su padre, pero sus esfuerzos fueron en vano. Más tarde, Adonías, el hijo superviviente mayor de David,
también buscó proclamarse como el rey de Israel, siguiendo el intento fallido de Absalón. Adonías obtuvo el apoyo de Joab, antiguo general de David, y del sacerdote Abiatar. Realizó varios intentos por ocupar el trono, incluyendo la organización de un festival de coronación. Sin embargo, al enterarse del complot de Adonías, el profeta Natán, el sacerdote Sadoc y otros aliados trabajaron juntos para recordarle a David la promesa sobre Salomón como su legítimo sucesor. En consecuencia, David emitió órdenes relacionadas con la ascensión de Salomón al trono, y él fue ungido como rey de Israel, muy probablemente por Sadoc, durante su coronación. En el momento de su coronación, es probable que el rey Salomón no tuviera más de 18 años. Comenzó su reinado fomentando la estabilidad y la unidad dentro del reino. Lo que diferenciaba a Salomón de otros líderes de su época era su notable sabiduría, que era su atributo más destacado. En los primeros días de su reinado, Salomón estableció un profundo pacto con Dios, mostrando no solo su sabiduría, sino también su intención de buscar la guía divina en su gobierno. Los detalles de este pacto y sus condiciones se documentan en el primer libro de Reyes, específicamente en los versículos 3 a 14 del capítulo 3. El incidente significativo tuvo lugar en la ciudad de Gabaón, donde Salomón presentó ofrendas ante el Señor. Esa misma noche, Dios se le apareció a Salomón en un sueño, extendiéndole una invitación para que pidiera lo que deseara. Salomón, reconociendo su humilde posición como líder de Israel, expresó su necesidad de sabiduría para gobernar y juzgar con justicia. Reconoció su completa dependencia de Dios para recibir orientación y tomar decisiones justas que beneficiaran al pueblo. Al elegir la sabiduría por encima del provecho personal o el éxito, Salomón demostró su aspiración de liderar con integridad y justicia, encarnando las cualidades de un gobernante sabio y devoto. La respuesta de Dios a la petición de Salomón fue extraordinaria. Él elogió a Salomón por su lección, además de concederle sabiduría, prometió bendiciones sin igual de riquezas y honor. Este notable despliegue de sabiduría se ejemplifica en el famoso relato de dos mujeres que disputaban la maternidad de un niño. Según la narrativa en el primer libro de Reyes, 3, 16-28, estas mujeres vivían juntas y dieron a luz alrededor del mismo tiempo. Tristemente, uno de los niños murió, lo que llevó a ambas mujeres a reclamar al niño sobreviviente como propio. Buscando justicia, se presentaron ante el rey Salomón. En lugar de decidir apresuradamente el asunto, Salomón propuso una solución ingeniosa: dividir al niño en dos y dar a cada mujer una parte igual. La respuesta de las mujeres reveló quién era la verdadera madre. La mujer que realmente amaba al niño suplicó al rey que perdonara la vida del niño y sugirió darle el niño a la otra mujer. La otra mujer, que no era la madre biológica, estuvo de acuerdo con la división. El sabio juicio de Salomón identificó a la verdadera madre, aquella dispuesta a renunciar al niño para protegerlo del daño. En consecuencia, decretó que el niño fuera entregado a la madre genuina. La sabiduría de Salomón se demostró aún más a través de sus notables logros, especialmente la construcción del grandioso templo de Jerusalén. Esta empresa monumental sirvió como el corazón espiritual y cultural del reino, simbolizando la presencia constante de Dios entre el pueblo de Israel. La magnificencia del templo no solo mostraba la destreza administrativa de Salomón, sino que también reflejaba la opulencia y la prosperidad del reino.
Si bien el deseo de construir el templo se originó con el padre de Salomón, el rey David, fue Salomón quien llevó a cabo esta noble empresa. La narrativa bíblica describe meticulosamente los detalles intrincados y los materiales preciosos utilizados en la construcción del templo, como el cedro del Líbano para la estructura y el oro puro para los adornos. Estos detalles ejemplifican la dedicación y reverencia del rey hacia Dios. La ubicación elegida para el monte del templo, el monte Meraíe, tenía un profundo significado simbólico como el lugar mismo donde Abraham demostró su fe y obediencia al estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Este acto de fe previo a la construcción del templo enfatizaba la especial relación duradera entre Dios y su pueblo. El templo de Salomón surgió como el epicentro espiritual y cultural de Israel, uniendo al pueblo en adoración y devoción. Además de su sabiduría, Salomón se dedicó a construir alianzas internacionales, fomentar el comercio y fortalecer las relaciones diplomáticas. Un ejemplo notable de estas relaciones externas fue la visita de la reina de Saba, quien vino a poner a prueba la sabiduría de Salomón. Estos eventos se registran en el primer libro de Reyes, 10, 1, 13, y en el segundo libro de Crónicas, 9, 1, 12. Tras su llegada a Jerusalén, la reina de Saba planteó a Salomón preguntas desconcertantes, poniendo a prueba su sabiduría. Según los relatos bíblicos, Salomón respondió sin esfuerzo todas sus preguntas, sin dejar nada sin explicar. El viaje de la reina a Jerusalén estuvo acompañado por una magnífica procesión, cargada de una abundancia de especias, oro y piedras preciosas. El intercambio de regalos durante su visita destacó el alto nivel de diplomacia involucrado en este encuentro. Además de recibir a la reina de Saba, Salomón forjó lazos diplomáticos con varios reinos, solidificando alianzas a través de matrimonios con princesas de naciones vecinas como Egipto y Fenicia. Tales alianzas eran comunes durante esa época, con el objetivo de fortalecer las relaciones y fomentar la paz entre los reinos. Sin embargo, a lo largo de su reinado, Salomón no fue impermeable al fracaso. A pesar de su renombrada sabiduría y grandeza, su historia también está marcada por errores y desviaciones que finalmente tuvieron ramificaciones significativas para su gobierno y la historia de Israel. Uno de los principales errores de Salomón fue su involucramiento con mujeres extranjeras, en clara violación de las instrucciones divinas. El Libro de los Reyes, capítulo 11, 1, 3, relata que Salomón tuvo numerosas esposas extranjeras, incluyendo a la hija del faraón, y se casó con princesas de naciones vecinas, ignorando la ley de Dios que prohibía las uniones con mujeres que adoraban a dioses extranjeros. Estos matrimonios fueron más que alianzas políticas, introdujeron influencias culturales y religiosas extranjeras en Israel. Las esposas extranjeras trajeron consigo sus prácticas religiosas, las cuales ejercieron gradualmente una influencia negativa en Salomón. Él comenzó a tolerar la adoración de diversos ídolos y participar en rituales que contradecían la adoración exclusiva al Dios de Israel. El punto culminante de esta desviación fue la construcción de templos dedicados a los ídolos adorados por sus esposas, una violación directa de los mandamientos de Dios. Esta apostasía, que incluía la construcción de altares, marcó los últimos días del reinado de Salomón, como se detalla en el primer libro de Reyes, capítulos 11 y 12. Este período se caracterizó por una mezcla de gloria y sombras, revelando las complejidades de la vida y el gobierno. Las lecciones anteriores de Salomón,
particularmente sus matrimonios con mujeres extranjeras y su aceptación de la adoración de ídolos extranjeros, comenzaron a tener un impacto perjudicial en su reinado. La ira de Dios se manifestó al levantar adversarios contra Salomón. Uno de estos adversarios fue Jeroboam, un oficial de confianza que se rebeló contra el rey y eventualmente se convirtió en un líder destacado, liderando las tribus del norte. La muerte de Salomón señaló el final de una era. Después de un reinado de 40 años, falleció, dejando un legado que incluía la majestuosa construcción del Templo de Jerusalén y una era de paz y prosperidad sin precedentes. La Biblia no proporciona detalles específicos sobre la causa exacta de la muerte de Salomón. Sin embargo, en el primer libro de Reyes, capítulo 11, 41-43, se menciona que la historia restante de Salomón, sus acciones y la sabiduría que demostró, están escritas en el libro de los Hechos de los Reyes de Israel. Fue sepultado junto a sus antepasados en la ciudad de David, al lado de su padre. Su hijo, Roboam, le sucedió en el trono. Con la muerte de Salomón, Roboam ascendió al trono, lo que resultó en la división del reino de Israel en dos, el reino del norte liderado por Jeroboam y el reino del sur compuesto principalmente por las tribus de Judá y Benjamín, liderado por Roboam. Así, los últimos días de Salomón fueron seguidos por una transición tumultuosa para su hijo, quien presenció la división del reino construido por su padre y tuvo que enfrentar las consecuencias de las elecciones de Salomón. La historia de Salomón sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de las decisiones éticas y espirituales y sus consecuencias a largo plazo en la vida de un líder y el destino de una nación. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los textos sagrados. Esperamos que esta exploración haya enriquecido su comprensión y proporcionado ideas para reflexionar. Si ha disfrutado de este vídeo, considere compartir sus pensamientos y participar en más discusiones. Esperamos continuar nuestra exploración de personajes de las Escrituras y las profundas lecciones que ofrecen. Hasta la próxima, que la sabiduría y el discernimiento guíen su camino. Que encuentre paz, propósito y plenitud en su propia búsqueda de la verdad. Dios le bendiga y nos vemos pronto.